el flamear de la bandera chilena sobre la cima del Morro de Arica, aquel mediodía del 7 de junio de 1880, marcará el término de la campaña de Tacna, en el contexto de la Guerra del Pacífico, o Guerra del Salitre, como quieran decir ustedes. Da lo mismo, weón. Quedando Chile en posesión de este departamento, delimitado por su frontera al norte en la ribera del río Sama, y por el sur por la quebrada de Camarones, colindante con la actual región de Tarapacá. Tarapacá. La guerra continuaría con las posteriores campañas de Lima, la cual vendría a marcar la derrota formal del ejército del Perú y la entrada en Lima de las tropas chilenas, tomando el control del país. La prolongada ocupación chilena, seguida por la campaña de la Breña o de la Sierra, solo vendrán a extender el enfrentamiento bélico y a generar otro tipo de problemáticas propias de una situación de invasión y ocupación militar. Ni me sorprende. Todo esto solo vendría a encontrar su término definitivo a partir del día 10 de julio de 1883, con la batalla de Huamachuco y la posterior firma del Tratado de Ancón en octubre del mismo año, en donde se establecería, entre otras cosas, la cesión completa e incondicional de la provincia de Tarapacá para Chile y la posesión temporal de las provincias de Tacna y Arica, las cuales serían sometidas bajo la administración chilena por un periodo de 10 años, tras el cual se realizaría un plebiscito que se encargaría de determinar la posesión definitiva para ambas ciudades, Simpson, usted es diabólico. estableciendo una generosa indemnización monetaria para el país que resultara perdedor en esta elección. En un abrir y cerrar de ojos transcurrieron los 10 años pactados, mas la situación político-institucional chilena no era de las mejores, y en el caso peruano tampoco era demasiado diferente, agregando nuevos problemas fronterizos y sumando a esto una guerra civil que vendrá a potenciar aún más esta situación de inestabilidad interna. Las temáticas pendientes del conflicto con Chile pasarían a un segundo plano. ¿Y qué me importa a mí? Me da lo mismo, vaya. No sería sino hacia los años finales del siglo XIX donde se hizo más urgente la necesidad de esclarecer la situación pendiente y propiciar las condiciones para la realización del plebiscito acordado al terminar la guerra, y así definir la situación de ambas ciudades. Entonces, será así como comenzarán a aparecer las primeras complicaciones, y surgirá dentro de las altas esferas del gobierno chileno la necesidad de comenzar a domesticar un poco estas zonas ocupadas desde la Guerra del Pacífico. Somos el primer país de Chile. Dando el puntapié inicial para el despliegue del proceso de chilenización forzosa, como ha sido llamado, en la provincia de Tarapacá, ante los intentos de impugnación por parte del gobierno peruano del Tratado de Ancón por el incumplimiento de las normas. ¿Qué estás haciendo, pedazo de bestia? Así también será importante desarrollar este mismo proceso en las provincias de Tacna y Arica, y en su población sobre todo. ¿Quiénes serían los principales actores en caso de realizarse el mentado plebiscito? La campaña electoral había sido lanzada con todo, y habrá que soltar la creatividad para obtener más votos para Chile. ¡Somos grandes! ¡Viva Chile, mierda! ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cuál será la estrategia electoral desplegada por las autoridades nacionales? ¿De qué forma podríamos convencer al electorado de estas ciudades con mayoría de población peruana para votar para que ambas quedaran en posesión de Chile? Es todo un misterio, ¿no? A propósito del 7 de junio, aniversario de la batalla de Arica y de las elecciones celebradas recientemente en Chile y en Perú, esta semana nos sentaremos a conversar en torno al plebiscito de 1894, el cual nunca se realizó, y las estrategias políticas, sociales, culturales y económicas que se implementarán desde Santiago para intentar chilenizar estas ciudades. Los amautas eran quienes transmitían el conocimiento en los Andes. Y Las Historias de la Mauta es un podcast de historia y relatos de Chile y Latinoamérica en un formato sencillo y para todos y todas. Bienvenidos al capítulo de esta semana. Durante los últimos años del siglo XIX, el gobierno chileno impulsará las primeras políticas para colonizar la mencionada zona de Arica y Tacna. Esto a partir de una serie de medidas de naturaleza agrícola, como serían el mejoramiento de los sistemas de irrigación y cultivo y otras medidas administrativas, como por ejemplo el control estatal de las escuelas particulares de instrucción primaria,
la clausura inmediata de todas aquellas escuelas que poseyeran en su dirección a elementos peruanos, el traslado de la primera zona militar hasta la ciudad de Tacna y la instalación de la Corte de Apelaciones en la misma ciudad. Estas ideas, mayormente pacíficas, impulsadas desde Santiago, buscaban poco a poco introducir la idea nacional chilena en estos territorios, los cuales se hallaban hasta entonces postergados y sin la menor atención estatal. Mientras esto ocurría, el plebiscito pactado para el año 1894 se perdía en el horizonte, pues no existían las condiciones mínimas para su realización. En cuanto a la población de las ciudades, hasta entonces la convivencia era totalmente normal, sin mayores contratiempos. El elemento chileno, por llamarlo de alguna forma, aún no encontraba bien su espacio, ya que la inmigración chilena era bastante menor, salvo en aquello vinculado con las faenas militares y las correspondientes familias de estos funcionarios, y posteriormente con los obreros que se vincularán a las labores de construcción del ferrocarril Arica-La Paz. La celebración de las efemérides patrias del Perú solían festejarse sin aspavientos ni dificultades de ningún tipo por parte de los habitantes de la zona, quienes solían compartir en un ambiente de bastante confraternidad para los festejos de ambos países. ¡Viva, viva! Pero ya en julio de 1902 se prohibirá levantar el emblema nacional del Perú, buscando herir de manera subrepticia el patriotismo peruano. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Como es obvio, con esto también se daría inicio a la resistencia de parte de los habitantes de esta nacionalidad, enalteciendo una serie de valores que se mantendrían en alto, como por ejemplo la idea de una patria invisible y el concepto del cautiverio, para así denominar lo que sucedía en estas ciudades. ¡Un clásico! De esta forma, se comenzarán a desarrollar diferentes formas para combatir las medidas de sometimiento que eran impulsadas desde el Palacio de la Moneda en contra de la población peruana, como la instalación de escuelas clandestinas para evitar la intrusión de elementos chilenizadores en una esfera tan trascendental como es la educación de los peruanos más jóvenes, y buscando así mantener ciertos valores siempre vivos dentro de la población. Gracias, muchísimas gracias. Doy clases los jueves, no cobro mucho. Las acciones de rechazo a todo lo peruano irán creciendo a medida que nuestro país se acercaba a la celebración de su primer centenario de independencia. Así, se excluirá a la población peruana de las labores portuarias, junto a lancheros, fleteros y otras labores anexas, quienes serán cesados en sus faenas y en varios de los casos expulsados del país. ¡Fuera! 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 El gobierno del vecino país del norte exigió a Chile la revocación de tales disposiciones atentatorias contra la libertad de trabajo, sin obtener mayor respuesta que algunas evasivas por parte del canciller Edward. Increíble. Con el centenario de la independencia chilena, comenzaría la etapa más dura de la violencia chilenizadora en las provincias cautivas. Dando el puntapié inicial a esta nueva etapa, el incidente generado por la expulsión de todos los sacerdotes peruanos de la zona de Arica y Tacna, ordenada por el intendente Máximo Lira, que le dará un plazo a los curas de 48 horas para que abandonaran la zona y se ubicaran al norte del río Sama. ¡Eres un monstruo! Esta situación traería como consecuencia lógica un conflicto de marca mayor, no solo con el gobierno peruano, sino que con consecuencias en la relación con el Vaticano. ¡Sálvame, Jebus! El resultado casi natural del impasse sería el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. La justificación chilena para tomar esta medida fue acudiendo a razones netamente administrativas, ya que al depender la zona del arzobispado de Arequipa, no les era permitido a los sacerdotes chilenos ejercer su ministerio en estas provincias. Yo te creo, pero mi metralleta no. Pero la realidad es mucho más práctica que esta excusa oficial, ¿no? Y es que es bien sabida la utilización que puede hacerse del púlpito como una herramienta para la educación de las masas creyentes de un sector o del otro. La fe no era una mala herramienta. Y si de algún modo el conquistador español la había utilizado en la misma zona hace un par de centurias, ¿por qué Chile no podría utilizarlo ahora? Simpson, usted es diabólico. La campaña presidencial del candidato peruano Augusto Leguía al gobierno de esta nación
vino a ser un foco generador de tensión a nivel gubernamental, empujando a ambos países al borde de la guerra, otra vez a raíz de la belicosidad con la que el candidato había erigido su campaña presidencial, siendo su principal promesa la recuperación para el poder del Perú de las cautivas. Al triunfar en las elecciones, se vendrán a producir nuevas tensiones, no solo con Chile, sino que también con sus otros países vecinos. Usted no aprende, ¿verdad? Dentro de todo esto, una situación gravísima sucederá por un incidente sufrido en Lima, bastante peculiar y con tintes policiales. Desde esta ciudad habría surgido el reclamo por el asalto al consulado chileno en Lima, en donde habría sido robado el escudo nacional en una gravísima afrenta para nuestro país, además del atropello que habría sufrido el cónsul y su familia, como es natural. Las repercusiones ante esto no se harán esperar por este lado de la frontera, y la amenaza constante de un saqueo y del linchamiento sobre los cuerpos diplomáticos peruanos ubicados en la zona en disputa no se harían esperar. ¡Fuego, fuego! ¡Shushi, llama a los bomberos! Eso sí, este caso del ataque sobre el cuerpo consular chileno rápidamente buscaría ser aclarado por parte del gobierno peruano a través de una exhaustiva investigación que daría un sorpresivo giro al terminar con la expulsión del cónsul chileno, Paul Vergara, quien sería declarado persona no grata en la Nación del Norte, al comprobarse cómo la denuncia del robo no constituía sino una farsa, habiendo sido en realidad un autorrobo por parte del diplomático. ¿Quién está estafando, papá? Estafando por la última vez. El cual había sido realizado con la finalidad de utilizar esta acusación para exaltar los ánimos contra las entidades peruanas en la zona de Tarapacá, Tacna y Arica. ¡Ay, qué bruto focalicero! Hacia el año 1911 aparecerán las llamadas Ligas Patrióticas en Chile, impulsadas por el creciente espíritu patriotero del primer centenario que aún rondaba en el aire, y basándose en algunas organizaciones similares de corte castrense, como las existentes ligas militares y navales de Chile, las cuales se disfrazaban tras la máscara de simples clubes de caballeros, pero con un comportamiento como una horda de saqueadores de tiendas comerciales, de imprentas obreras y violadores de domicilios particulares, además de editores de pasquines patrioteros, entre otras acciones violentas. La violencia también tomará otro corte simbólico, buscando exaltar el patriotismo chileno de una manera exagerada. Así, durante toda esta etapa, las celebraciones de las principales efemérides, como el 21 de mayo y otras, se convertirán en una excelente excusa para las demostraciones chauvinistas de fervor popular pro-chileno y antiperuano. Como el caso de Quique en 1911, en donde, en el desfile conmemorativo de aquel año, haría su aparición, entre otros grupos, el Escuadrón 21 de Mayo, el cual se vería posteriormente implicado en violentos actos de saqueo y bandidaje cometidos en contra de grupos de peruanos residentes en la ciudad. ¡Ay, qué bonito! Poco a poco las ligas patrióticas irán cambiando en su naturaleza, desde aquellas sociedades distinguidas de caballeros de la ciudad que se reunían para conmemorar acciones bélicas de la Guerra del Pacífico con actos deportivos, para terminar transformándose en turbas de individuos dispuestos a la violencia física contra la población peruana o de origen peruano. Esto quiere decir claramente que el banco de ataque no se constituye solamente por aquellos netamente peruanos nacidos antes de la guerra, inmigrantes o trabajadores del vecino país del norte, sino también la violencia estaba dispuesta para aquellos descendientes de estos, o sobre todo aquel que pudiera manifestar una cierta simpatía hacia el Perú, quien rápidamente era incluido dentro de las listas negras que manejaban estas ligas. ¡Deshonor! ¡Deshonor sobre toda tu familia! ¡Toma nota! Estos grupos, estas ligas patrióticas, poseían una serie de postulados fundantes, dentro de los cuales se justificaba todo su accionar. El cierre inmediato de todas las escuelas y los periódicos o publicaciones de origen peruano. La prohibición para que personas de nacionalidad peruana se desempeñaran como maestros, empleados públicos, empleados de aduana, de la marina mercante o en los puertos, entre otros. La obligatoriedad de que el 80% de los trabajadores y empresarios de la zona en disputa
disputa fueran de nacionalidad chilena. La obligatoriedad de que todos los nacidos en la zona de Tarapacá realizaran el servicio militar. La restricción y posterior prohibición de la inmigración peruana independiente de los motivos que estos tuvieran. El retiro del consulado peruano de la ciudad de Iquique. La prohibición para que flamearan banderas peruanas en su día patrio o en cualquier ocasión que lo pudiese ameritar. La fortificación de las defensas chilenas ubicadas en la zona norte como una medida preventiva. Y al que no le gusta, que se joda. El accionar de estos grupos de exaltación patria continuaría marcando su presencia en la zona de Tarapacá, mostrándose los más organizados aquellos que actuaban en la zona de Iquique, Me hago bolita. los cuales procuraban mantener en alto el elemento de repudio a todo lo peruano, con la realización de todo tipo de manifestaciones y marchas, siempre guiadas por consignas de corte nacionalista y llevadas al extremo. Ustedes me dan asco. La organización de estas contaría con gran nivel de apoyo, fundamentalmente dentro de los estratos medios y altos de nuestro país, además de una utilización política por parte de las autoridades de turno. Algo que afortunadamente ya no sucede en estos tiempos, ¿no? La influencia de estos grupos violentistas también buscaría extenderse a los estratos más susceptibles a la aprehensión de estos valores patrios, como serían los niños y los grupos de jóvenes y adolescentes, lo cual se vería plasmado en el surgimiento de batallones infantiles en las escuelas primarias, tanto en la zona costera como en el interior y el altiplano, en donde a los alumnos se les hacía partícipes dentro de los grandes desfiles con la utilización de uniformes y pertrechos de guerra, con armas incluidas. Un aplauso. Aplaudan. También fueron utilizados para este fin los grupos de Boy Scout, quienes se erigían como un elemento de patriotismo a desarrollarse en la zona durante todo el periodo y hasta bien avanzado el siglo XX. Las acciones de estas organizaciones poseían una interesante variedad, las cuales iban desde la organización de desfiles y actos conmemorativos de carácter público hasta ataques masivos a las casas de quienes levantaban sospechas de convertirse en un elemento de peruanidad, realizando una expulsión inmediata de estas personas con rumbo al Callao en el primer barco en que se pudieran incluir, de un día para otro y sin previo aviso, sin más bienes que los que estas personas fueran capaces de cargar dentro de una maleta, Sí, como si estas cosas pasaran. generando toda una situación de tensión y de terror en buena parte de la población de las regiones, quienes podían caer bajo la acusación de estos grupos xenófobos con fundamento en la denuncia o sin fundamento en ello. No importaba mayormente. Podríamos comparar este mecanismo al accionar del llamado Tribunal del Santo Oficio o Inquisición, pero esta vez el Dios y la fe que debían resguardarse llevaban el nombre y la bandera de Chile. Ay, esto es más triste que lo que callamos las mujeres. Dentro de esta zona se mantendrían los niveles de violencia durante los siguientes años, con altos y bajos. Más el arribo de la Primera Guerra Mundial traería la exaltación de nuevas ideologías y nuevos fundamentos para el accionar de estos grupos. El nacionalismo parecía ser una idea de moda y vendría a legitimar de muy buena forma el accionar de este tipo de instituciones, como las ligas patrióticas y otras similares. Ni me sorprende. Este nacionalismo exacerbado se vería también al otro lado de la frontera, en donde se exigía una pronta solución a la cuestión de Tacna y Arica. Esto ya es demasiado. En el vecino país del Rímac, los ataques irían dirigidos en contra de las empresas y los capitales chilenos instalados en diversas ciudades de la zona central principalmente. Por su parte, en nuestro país se buscaba un chivo expiatorio para la crisis económica y la caída del ciclo salitrero que se veía en el horizonte. Así, lo más sencillo será culpar a los obreros peruanos, a quienes se buscará excluir de cualquier puesto de trabajo que pudiera ser ocupado por un chileno. Siempre la misma. Los años finales del periodo en cuestión se caracterizaron por la continuación de la violencia y la chilenización compulsiva, lo cual será desarrollada dentro de las más variadas esferas, como la escuela y los sistemas educativos en general. El intento para la generación de las condiciones óptimas para la realización del eternamente postergado plebiscito que decidiría el destino definitivo de las provincias acarreará nuevos líos y distintas oleadas de agresividad, como aquella que se desplegará en contra de la Comisión Jurídica Peruana, quienes serían duramente apedreados en su visita a la zona. ¡Están matando un hueón! O la organización de diversos grupos que buscarán inclinar la balanza hacia nuestro país ante la eventualidad de la votación, como serían la Sociedad Hijos de Tacna y Arica y la Sociedad Tacna y Arica,
quienes se encargarán de la organización de diferentes tropas de choque y propaganda también para enfrentar lo que ellos llamaban como la intrusión peruana. Mirá con la cara que te mira Conan, para mí que sos un mentiroso. Otra de las consecuencias se producirá en el ámbito social, en lo concerniente a los habitantes de la zona que fueron expulsados hacia el Callao por parte de las turbas justicieras, entre comillas, movilizadas por las ligas patrióticas, quienes fueron echados de nuestro país por ser peruanos y que en el Perú no serán aceptados por ser chilenos. ¿Qué? ¿Qué? ¡No te rías! Paradojas y contradicciones que a nadie le importará. La violencia no cesará, parecerá enquistada de principio a fin dentro de estos territorios. Se buscará de cualquier manera y a cualquier precio propiciar las condiciones para que el elemento nacional se introduzca en la población. ¡Maldito madafaga! ¡Te voy a matar! ¡De la perra! Pero esto solo se logrará a medias, y mayormente en Arica, donde la política de chilenización tendrá un éxito relativo, mientras que en Tacna sucederá lo contrario. Esta ciudad se erigirá como el parangón de la resistencia ante el invasor que buscó someterla de cualquier forma y de manera infructuosa. Entonces, nos queda una duda. ¿Era la violencia el camino correcto? Ama, March, no odies, ama. La intolerancia, la violencia en todas sus formas, la xenofobia, se hicieron presentes duramente en estos territorios, en una sección postergada de la historia de nuestro país. Un capítulo que por alguna razón no se conversa, pues al parecer la frontera continúa estando demasiado lejos de la capital. Como un cierto desenlace a esta historia, les podría contar que el plebiscito nunca se realizará y que finalmente se optará por una solución bastante salomónica. Así que finalmente en 1929 se optará por determinar la posesión de Arica en manos de Chile y Tacna será regresada al Perú. La carta será dividida en dos. Estableciendo la frontera en la llamada Línea de la Concordia, la cual corre en paralelo a la línea del ferrocarril Arica-La Paz y que marca la frontera divisoria entre Chile y Perú hasta nuestros días. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Aún quedan muchas historias que contar en torno a este violento proceso dado a fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Como por ejemplo, ¿qué sucederá en la zona altiplánica? ¿Y qué medidas se tomarán en relación a los pueblos originarios de la zona, los cuales serán invisibilizados por largo tiempo? Pero eso lo dejaremos para otro episodio y para conversarlo con más calma. ¡Está bueno ya! Por ahora, vamos cerrando este capítulo, mirando a lo lejos la frontera artificial que se estableció en medio de la región surandina, buscando dividir a una población que hasta nuestros días tiene más elementos en común que diferencias. Espero que les haya gustado el tema de esta semana. Cuídense mucho, abríguense y aguanten un poco más, que ya queda menos para salir de esta. Nos vemos la próxima semana para seguir hablando de historia en una nueva historia de la Mauta. Me despido. Yo soy La Mauta y espero volver a encontrarlos pronto entre las ondas del sonido, navegando en los mares de la historia de Chile y Latinoamérica. Un abrazo. Lástima que terminó el festival.